El hecho es que no ha ganado absolutamente nada en las áreas jurisdiccionales y creo que su triunfo, el único que ha tenido, y el rey puede tener los que quiera, es en los lavaderos, es en los medios de comunicación donde a su equipo jurídico le encanta litigar. Nuestro despacho no litiga en los medios de comunicación. Y ahora con muchísimo gusto accedemos con ustedes para simplemente fijar una postura sencilla. La señora no ha ganado absolutamente nada en materia jurídica contra su hermano Carlos Cuevas. Ahí desmentimos categóricamente que hayan obtenido algún triunfo. Y es a todas luces una mentira. Pero aquí lo importante es, como que, ¿qué se pretende con esto? A mí me sorprende que anden diciendo, ahora que vayan por la vida diciendo que ganaron. ¿Qué ganaron? Su obligación sería acreditarlo mediante una sentencia, la exhibición de una sentencia donde un juez le otorgara dicho triunfo. Y terminamos esa primera pelea, el primer round de esa pelea, con lo siguiente. Voy a tener que leer, y con su permiso, muy rápidamente le digo cuál es el resolutivo y ahorita explico cualquier cuestión que haya menester, que sea menester explicarla. Mire, el resolutivo dice lo siguiente. Aquí va. Después de 45 fojas o cuartillas, resuelve. Primero, resulta procedente la vía ordinaria promovida por la parte actora. Voy a suprimir nada más los nombres. Por la parte actora en el principal, siendo improcedente su acción en consecuencia. Segundo, se absuelve a la parte demandada en el principal de las prestaciones reclamadas. Tercero, se absuelve a la parte demandada en la reconvención de las prestaciones reclamadas. Se absuelve a las partes del pago de costas. Hasta ahí el resolutivo. Es decir, si ya nos hubieran ganado, nos hubieran condenado al pago de costas. Lo mismo al revés, si nosotros hubiéramos ganado a la otra parte. Estamos en un salomónico empate, pero lo que causa extrañeza es que ahora la señora vaya por el mundo diciendo que ganaron. Eso además de infantil, pues me parece absurdo. Y esperaríamos que una persona a los 63 años de edad que tiene esta señora, pues esperaría que fueran más juiciosos y que tuvieran un poco de sentido común, pero no se ve. Y sus abogados que también la pusieron en orden, pues a mí se me hace que la han engañado o van confabulados. Pero, ¿cuál es el supuesto? ¿De qué se trata esto? Yo, de verdad, tengo algunas hipótesis, no acabo de entender esto, pero reitero que solamente en los lavaderos es el único lugar donde la señora ha ganado. Y si vía de los escándalos, la señora pretende convertirse en la Niurka de la canción ranchera, pues creo que va muy bien, creo que ahí la lleva. Entonces es muy probable que tuviéramos ahí pronto, pues que ya se convirtió en la señora de los escándalos, pero que a Carlos Cuevas lo deje en paz, porque Carlos va a estar respondiendo puntualmente a cada una de sus falsedades y a cada una de sus agresiones que son dolosas, constantes y además, pues podríamos hacer una lista muy amplia de las mismas. Categóricamente la señora miente, y como dirían en mi pueblo, miente con todos los dientes. ¿Cuál es el interés que hay detrás de esto? Yo podría señalar algunas hipótesis de trabajo, porque se me hace, estamos hablando de gente del medio ambiente artístico, se me hace muy poco aplauso, se me hace mucha música para tan poco aplauso, que es un dicho del señor Carlos Cuevas. Mucha música, mucha bulla, mucho ruido para una cosa que pues no es para tanto, no tiene mucho que ver. Eh, ¿Cuáles fueron los cargos por los que demandó Carlos Cuevas y también qué era lo que estaba pidiendo Carlos Cuevas en esta denuncia? Carlos Cuevas hizo una demanda por daño moral. ¿Por qué? Porque ha sido afectado su honor, ha sido afectada su persona, ha sido afectada su economía, dentro de otras cosas más que ha sufrido afectación, por los dichos de la señora, por las falsedades, por las injundias, por toda esa campaña de odio. Es una campaña pues realmente muy extraña que nosotros no acabamos totalmente de comprender
los alcances que puedan motivar a las personas a hacer este tipo de cosas. Entonces, es una demanda concretamente por daño moral, que implica todo eso, daño a su honra, daño a la moral, daño a su estima, y además siendo figura pública, pues bueno, también tiene costos económicos. Ese es el centro, ese es el punto. ¿En cuánto podría estimarse, cómo podría calcularse ese daño moral y también resarcir, pues todo esto, también los gastos y costas? Nosotros hicimos un análisis, una pretensión de 25 millones de pesos, que obviamente es en lo que nosotros calculamos los daños infligidos a nuestro cliente por parte de la señora. ¿Qué más hay detrás de todo esto, abogado? Usted los conoce muy bien, usted conoce bien a su familia, conoció a sus padres de ellos. ¿Qué hay en esta familia, en estos hermanos que hoy no se pueden ni ver? Yo voy a hacer una separación como el abogado para ubicarme como la persona que fue amigo de esa familia que se fracturó precisamente por esto. Aquí estamos ante un pleito que tiene, digamos, una historia de separación entre los hermanos de 10 años. Los hermanos tienen 10 años que dejaron de tener contacto entre ellos y a los 5 años, es decir, hace 5 años atrás, en el 2020, de repente empezó una campaña en medios de comunicación de parte de la señora donde le reclamaban a nuestro cliente, a Carlos, que le estaba haciendo bullying. Decía ella que le estaban haciendo bullying y que le pedía y mandó unos abogados a través de los medios para decir que le mandaban una carta donde le requerían que dejara de molestarla. Para empezar, no era el medio idóneo, pero ahí empezó la agresión. ¿Y esto por qué es importante? Porque empezó una campaña mediática digna de mejor causa, realmente, ¿no? Que nos sorprendía. Yo fui quien controló un poco a Carlos porque decía, oye, ¿esto de qué se trata y todo esto? Pero cuando a Carlos empezó a tener consecuencias y le empezaron a llegar amenazas de muerte a su casa, y estos señores, sus abogados de la señora, hicieron público, después desmintieron porque hay cobardía, y entonces desmintieron que fuera ellos quienes estaban dando a conocer su domicilio, dieron a conocer su domicilio personal y ahí le llegaron amenazas. Y es cuando nosotros procedimos a presentar las denuncias correspondientes porque lo estaban agrediendo en los medios de comunicación. Desde entonces y a la fecha, lo que hace el señor Carlos Cuevas es defenderse de las agresiones de un grupo, porque no nada más es la señora, es un grupo que se ha dedicado a estarlo fastidiando de una manera dolosa, venenosa, miserable. Entonces, ahí empezó esa situación y él se tuvo que ver obligado a responder ante las agresiones y hay una hipótesis, se ha señalado que esto inició cuando precisamente la televisora que le permite a ella estos espacios para que haga lo que ella quiera con el tiempo que ella quiera, fue que le envió reporteros para que le preguntaran efectivamente si, qué opinaba sobre la petición que le hizo Juan Gabriel de matrimonio a la señora. Y él simplemente respondió que a él no le constaba y que no le consta. Y eso parece, le mandaron, me parece que en 2 ocasiones, y eso le generó una profunda molestia a la parte contraria. Y empezó esa campaña oscura, dolosa, miserable contra el señor Carlos Cuevas, queriéndole manchar una trayectoria de muchos años, una trayectoria limpia. Y Carlos Cuevas no tiene un personaje, no es uno arriba del escenario y otro abajo. Así como él es alegre, simpático, buen cantante y demás, con toda la gente convive y demás, y él es así, arriba y abajo del escenario. Y entonces ahí se montaron para quererlo dañar y empezó una campaña, yo podría hasta calificar de criminal, en contra de él sin deberla ni temerla, pero entonces viene un razonamiento de sus abogados. Bueno, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿No? ¿Qué hay atrás de esto? Y primer dato, tenía 5 años de no tener contacto y se empieza a quejar de que le hacen bullying. Y llegaron al extremo de presentar denuncia de hechos. E hicieron el ridículo más espantoso, porque nosotros exigimos que lo acreditaran, a ver dónde está. Y presentaron pura basurita, entrevistas ñoñas, queriendo decir que le estaban haciendo bullying. O sea, la señora se victimiza, se ha victimizado desde entonces, es la víctima del hermano. El hermano es el malo y ella es la buena del cuento. Y entonces se empiezan a dar así las cosas y siendo ella la supuesta víctima, llega a utilizar a las instituciones de justicia precisamente para tratar de fastidiar al hermano.
hicieron el ridículo. Cuando se dieron cuenta que no pudieron acreditar absolutamente nada y que hasta les echaron la mano para que lo hicieran más y les daban los tiempos pertinentes, decidieron salir por la puerta de atrás. Entonces, yo no quisiera tocar estos temas, pero dicen que los que se victimizan generalmente traen ahí algunos problemas de, podríamos señalar que sufren por lo menos alguna enfermedad de tipo mental, con una personalidad que habría que tratarse, ¿no? Pero bueno, no me voy a enredar con esto, pero ella siempre es la víctima, después de, vuelve a ser la víctima 10 años después de que no tienen ningún trato entre hermanos, vuelve a ser la víctima y ahora resulta que es feminista la señora. Hay que revisar su historial, está ahí en internet. Se peleó con Lucero cuando Lucero se vistió de traje de charra y que fue hermosa, y Lucero salió a cantar rancheras, y ella sintió que le invadían el espacio y se le lanzó a la yugular. Entonces, ahí están sus clubes de fans, o sea, ahí está la historia de la supuesta feminista. También se peleó contra una Miss Universo colombiana, por alguna razón ñoña. Hay que revisar el historial, ahí están las cosas. Se dice guadalupana y va a cantarle a la Virgen de Guadalupe, pero la señora pertenece a una secta. Y no lo digo yo, lo dice ella misma, ahí está en su historial, pero ella es la víctima. La señora engañó al SAT, le hicieron una auditoría y salió en números tremendamente evasivos, cantidades muy importantes de evasión fiscal. ¿Y qué crees que dijo la señora? Una señora que públicamente está diciendo que el pleito empezó porque ella mantenía a sus padres y el señor Carlos no quiso colaborarle con un apoyo para un seguro de gastos médicos mayores. Eso dijo públicamente, que ahí empezó el pleito. Y entonces ella decidió que ahí ella iba a asumir todos los costos y todo esto. Es cierto que los padres estaban casi en la vía pública viviendo y ella fue la que los rescató. Pero cuando engañó al SAT y se la compró el SAT, ojo, engañó al SAT y le dijo al SAT que el dinero, el importante dinero de la evasión fiscal, se lo había dejado de herencia a su mami, que para entonces era millonaria, ¿no? Entonces esta señora no ha respetado ni la memoria de sus padres, los ha utilizado. A la madre a la que le dio, le ejerció violencia, y yo la puedo acreditar si es menester, donde sea necesario, ejerció violencia grave contra su hermano mayor, Alfonso, grave violencia, los últimos 10 años de su vida. Y entonces ahora sale que ella es la buena del cuento. Bueno, si es capaz hasta de engañar al SAT con la evasión fiscal, y de ahí se apoya de su mamá, pues es una mentirosa contumaz, que es una y otra y otra y otra y otra y otra mentira. Lo de Juan Gabriel, pues dicen los que fueron amigos de Juan Gabriel y están muy cercanos, pues que eso es muy probable que le haya pedido matrimonio a algún galán de los cuales se enamoró y les hizo canciones, que a otras personas de su sexo opuesto. Entonces, aquí la historia es qué hay atrás de verdad y de fondo en esta historia de agresiones contra Carlos Cuevas. ¿Qué motiva a este grupo para estar atacando constantemente y ahora de nueva cuenta con su cuchillo de palo? Por un lado diciendo, muy probablemente la señora que está, pues, desde mi perspectiva, en la decadencia de su carrera, tiene que montarse en los escándalos para que la volteen a ver, y a ella le encanta montarse en el prestigio y en la trayectoria de su hermano Carlos, que tiene una carrera limpia y que no le hizo mella todo este tipo de agresiones de este grupo, y le seguirá no haciendo mella y está dispuesto a responder a todas las agresiones que le sigan enviando, responderá puntualmente, porque él simplemente es la víctima de ese grupo. Y ahí surge una gran interrogante. ¿Qué hay más allá de esas situaciones manifiestas? ¿Qué hay más allá de esas situaciones de una persona con evidentes conflictos diversos, pero que le encanta engañar a la prensa para que la prensa a su vez engañe a sus audiencias, a sus públicos? ¿Qué hay atrás de esto? Seguramente necesita que la volteen a ver, seguramente trae ahí algún proyecto. Acaba de anunciar Auditorio Nacional para el 14 de septiembre. Pues me gustó, yo estuve cuando estuvieron los hermanos Cuevas y llenaron el Auditorio Nacional hace ya muchos años, y de ahí salió un disco muy bonito. Pues me gustaría verla, ¿no? Finalmente la señora es una gran artista, pero qué lástima, ¿no? Pues recientemente, o sea, el año pasado estuvo en el Metropolitan
y ni la cuarta parte de la audiencia. Si un auditorio de 1,000 personas no puede meter más que la cuarta parte, pues 10,000, híjole, será todo un reto, y ya lo anunció. Y a mí me informaron en el auditorio que no la tenían programada. Que Carlos Cuevas había maltratado a los papás. Ahora usted me dice que Aida Cuevas también maltrató a los padres de Carlos Cuevas. ¿Cómo está esto? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. La señora fue la violenta. La señora violentó terriblemente a sus padres los últimos 10 años de su vida, de, de, de la madre por lo menos. Violentó a su hermano mayor Alfonso. Y tengo los elementos que a mí me permiten hasta, si yo quisiera hacer un libro, lo podría hacer. Tengo los elementos suficientes para poner a cada quien en su sitio. Y ya lo pensaré más adelante. Y también hay otra cosa respecto a lo Pero de ¿de qué manera Carlos. los violentaba, abogado? Yo conozco todos los hechos de lo que hay detrás de esto, yo lo conozco personalmente y en este caso afirmo categóricamente que la señora es la violenta y la señora maltrató a sus padres y maltrató a su hermano Alfonso de manera terrible. Ahora bien, esto trajo como consecuencia que la familia se fracturara y esto trae la afectación de las nuevas generaciones que estoy señalando. Carlos se mantiene preservado de esto, pero también es víctima de la señora. Aquí en este conflicto, la víctima es Carlos Cuevas.